Buenos días, mi grupo les viene a hablar sobre ruidos generales del trabajo, prevención según normas juvenil y OIT. Yo les vengo a hablar sobre conceptos comunes. Sonido es la propagación de ondas mecánicas que son originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. El ruido es la sensación auditiva inarticulada, por lo general es muy desagradable. Por ejemplo, la bocina de un carro o la bocina de una ambulancia. Presión sonora, movimiento en el aire el cual es provocado por las ondas sonoras, causando así una variación alterna en la presión estática del mismo. Decibel es una unidad que se utiliza en representación de una relación entre dos valores de presión sonora o tensión y potencia eléctrica. Por ejemplo, la escala de decibeles comienza de 10 decibeles a 140 decibeles. Nivel de ruido. El nivel de ruido es medido en decibelios. Un pequeño incremento en decibelios representa un gran incremento de energía sonora. Por ejemplo, el de los árboles es de 20 decibelios, el de las alarmas es 30 decibelios, el del habla es de 70 decibelios, el de 90, el de los automóviles. En 110 decibelios para adelante ya se tiene que usar protectores auditivos, y el de 125 es el del avión. El de 110 es un martillo hidráulico. Ruido continuo. Es el ruido cuya intensidad permanece y es constante o presenta pequeñas fluctuaciones menores de 5 decibelios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una alarma. Ruido constante es aquel cuyos niveles detectados en forma continua durante todo el periodo de medición y las diferencias entre los valores máximos y mínimos no se excedan a 6 decibelios. Ruido continuo fluctuante. Se considera fluctuante periódico cuando el nivel en función del tiempo varía estando por encima de los 5 decibelios dentro del mismo periodo, pero menos de 5 decibelios entre valores continuos, que son equivalentes de los diferentes periodos. Ruido intermitente. Este ruido es producido por caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviendo a alcanzar el nivel superior. El calibrador es un instrumento de precisión usado para medir longitudes pequeñas, medidas de diámetros externos e internos y profundidades. Su escala está graduada en milímetros y es un dispositivo llamado nonio, que sirve para poder aumentar la precisión en la escala de base. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Protector contra viento. Es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del sonómetro para minimizar las interferencias causadas por el viento. En las mediciones del sonido, aquí lo vemos, es una fundita de goma en la parte superior del sonómetro. Ruido impulsivo de impacto. Son aquellos de corta duración, menor de un segundo, con niveles de alta intensidad que aumentan y decaen rápidamente en menos de un segundo, representando diferencias por encima de 35 decibeles entre los valores mínimos y máximos alcanzados. Por ejemplo, el del golpe de un martillo. Funciones generales. El nivel de ruido continuo equivalente es un nivel de presión de sonido continuo constante que producía la misma cantidad de energía sonora. Es el sonido continuo fundamental del medio durante el mismo periodo. Sonómetro decímetro es un instrumento para medir la presión sonora cuyo valor indica el decibel, que es el puntico de la goma que aparece para medir el decímetro de la onda de sonido. Dosímetros son sonómetros integrales que permiten una lectura continua de la dosis de ruido total acumulado y recibida por el trabajador durante la jornada de trabajo. Escala de ponderación son filtros electrónicos que poseen los sonómetros y que permiten ajustar la selectividad de los niveles de presión sonora entre unos límites establecidos según la preparación de diversos en su habilidad para entender una conversación normal y para medir la presión del sonido. Dosis parcial consiste entre el tiempo que se está expuesto al nivel ruido y el máximo de tiempo en exposición de ese nivel. Dosis total. Dosis total resulta en la suma de todas las dosis parciales obtenidas a lo largo de una misma jornada. Respuesta dinámica. Es la velocidad
de respuesta del sonómetro al cambio de presión sonora, que puede ser lenta, rápida o impulsiva. Ahí están las medidas, puede ser la presión rápida o impulsiva. Frecuencia es el número de veces por segundo objetivo que vibra, comprime el aire con las circunstancias de la unidad de medida del ciclo por segundo y está asociado con el tono de un ruido mayor frecuencia más agudo. Electroaudiable es el intervalo de frecuencia de normalmente se comprendida entre 15 Hz y 20 kHz, que son del 20 hasta 20.000. Banda octava es un intervideo frecuencial de espectro audible agrupada en 8 clases. Representa la frecuencia central geométrica de cada clase en cada banda frecuencial, más alta en doble de lo más baja. Nivel de ruido excedido es aquel nivel que excede por cierto periodo de medición, intervalación constante del tiempo, por cierto total de las mediciones tomadas, intervalo constante del tiempo y según sus indicaciones. Ruido del fondo es el nivel que excede al menos un 90% del periodo de medición por al menos 20 minutos. Convivencia. Tenemos estas dos abreviaciones, que es la dBA, el nivel de sonido en decibeles con escala A, que es un filtro de ponderación para alta frecuencia, y dBC, que es un nivel de sonido en decibeles para leído con escala C para altas frecuencias. El ruido presenta diversas consecuencias. En primer lugar tenemos los productos tóxicos o los productos químicos, que esto ocasiona una consecuencia devastante para los trabajadores, porque puede iniciar desde un estrés tóxico a empezar una etapa de pérdida auditiva. Tenemos las trabajadoras embarazadas, en donde pueden sufrir cambios en su cuerpo o alteraciones en el desarrollo del bebé. También tenemos la pérdida de audición, que se realiza o puede ocurrir de manera gradual o repentina, ya sea por fuertes ruidos inesperados o ruidos constantes que pueden alterar poco a poco la audición del trabajador. También tenemos la disminución de capacidad auditiva, en donde se conocen o se tienen los productos ototóxicos, que pueden generar un estrés crónico, alteraciones o desequilibrios en las personas. También tenemos los acúfenos, que son una percepción de zumbido o pitido que pueden ocasionar problemas a los trabajadores para la convivencia, como irritabilidad, o pueden provocar problemas cardiovasculares. Tenemos el estrés, que es un proceso en donde la persona se encuentra en una situación devastadora o amenazante que no puede tener su solución inmediata. Tenemos dos tipos, el estrés agudo y el estrés crónico, en donde el estrés agudo es de forma inesperada y puede tener problemas cardíacos o altos niveles de adrenalina, y el estrés crónico, donde se producen problemas hormonales. Tenemos un programa de conservación para la capacidad auditiva, en donde en primer lugar tenemos la capacitación, que es que los trabajadores deben tomar una buena formación o instruirlos sobre las medidas preventivas, las medidas de seguridad, los instrumentos, mecanismos que deben tomar en cuenta para evitar este problema. También tenemos la evaluación de exposición, en donde cada empresa debería realizarlo cada 2 años o posterior a 60 días de un cambio en la empresa. Y por último tenemos los aspectos médicos, que como hemos escuchado en las consecuencias, puede ocurrir problemas o trastornos de sueño y memoria, problemas con la irritabilidad, la convivencia entre trabajadores. También tenemos los estrés crónicos, problemas cardiovasculares, y tenemos graves problemas que pueden desarrollar diversas enfermedades. Muchas gracias. Protectores auditivos. Cuando el lugar de trabajo se iguale o supere los 25 decibeles, es necesario dotar a todos los trabajadores de protectores auditivos, que deben ser reemplazados cuando sea necesario y seleccionados según el siguiente criterio. Si el resultado es superior a 25 decibeles, se debe aplicar los criterios de límite de exposición establecidos en la siguiente tabla. Los protectores auditivos deben cumplir con lo establecido en la norma venezolana COVENIC 817, y además de ello, deben asegurar una atenuación de ruido de un nivel menor o igual a 85 decibeles, que sean cómodos y que se ajuste al oído.
También es importante recalcar que el empleador debe tener un registro exigido por lo menos durante los siguientes periodos. El registro de medición de los niveles de exposición al ruido por un periodo de 2 años, los exámenes audiométricos 5 años después de la cesantía o jubilación del trabajador, los niveles de ruido de fondo en cuartos para exámenes audiométricos por un periodo de 5 años y las calibraciones de los audiómetros por un periodo de 5 años. Señalización. Se colocarán avisos de advertencia en lugares de trabajo donde se excedan los 85 decibeles de nivel. El aviso deberá advertir que la zona es ruidosa. Control de ruido. El empleador debe aplicar las medidas de control con el siguiente orden de prioridad. Sobre la fuente. El control va desde el simple ajuste de la maquinaria hasta el reemplazo de la tecnología. Sobre el ambiente. Debe realizarse por A. Aislamiento de la fuente ruidosa por medio de encapsulado o encerramiento o aislamiento del trabajador en una cabina. B. Absorción del ruido mediante un material que sea blando y poroso. Y las organizativas se realizan limitando la jornada de trabajo o la rotación del personal. Protección personal. Se realizará mediante protectores auditivos. En todo proyecto, las especificaciones deberán ser evaluadas en etapa de diseño. Nivel de ruido. Se selecciona la escala de ponderación y la respuesta dinámica según el tipo de ruido a acciones oídas. La prevención del ruido consiste en actuar dinámicamente, es decir, actuar antes de que haya un problema de salud o problema auditivo. El ruido en el lugar de trabajo se puede controlar y combatir en su fuente, aislándolo con barreras. Al igual que en otros tipos de exposición, la mejor manera de controlar el riesgo es eliminándolo. El propio fabricante también puede combatir el ruido en su fuente haciendo que los aparatos no sean tan ruidosos. Siempre es mejor dotar un silenciador a la maquinaria que colocarle protectores auditivos a los trabajadores. Si no se puede controlar el ruido desde su fuente, puede ser necesario aislar la máquina y en el propio trabajador el control del ruido puede ser controlado por medio de protectores auditivos, pero sin embargo esta es la menos eficaz ya que el ruido sigue presente. Los tapones para los oídos se meten en el oído y pueden ser de materiales muy distintos. Pueden ser de caucho o de plástico o cualquier otro material que se ajuste bien. Las orejeras también protegen el ruido y pueden ser más eficaces si se utilizan correctamente. La protección de los oídos es el método menos aceptable de combatir, pero es el más usado, ya que el ruido sigue estando allí y no se reduce. En las zonas de trabajo que hay que llevar protectores de oído deben estar señaladas claramente, utilizando los símbolos que indiquen la necesidad de los protectores. En nuestro país, la ley 24.557 obliga a los empresarios y empresarias a proteger la salud y seguridad de los trabajadores de todos los riesgos laborales relacionados con el ruido. Niveles de ruido locales para trabajo típico. En aquellos lugares de trabajo donde predomine una labor intelectual o un descanso, se deben mantener los niveles de ruido por debajo de las correspondientes en la curva paramétrica RNR55. Siempre y cuando sea posible, en los ambientes destinados a descanso o actividades intelectuales, debe mantenerse un ruido que no exceda los niveles de esta tabla.